Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 3 y subtítulo 6, pero recordemos un poco nuestro encuentro anterior. Estuvimos hablando acerca del subtítulo Más allá de la percepción. Más allá de la percepción está el conocimiento y es donde necesitamos llegar, o es por lo menos lo que deseamos. Acerca de la percepción, nos decía nuestro encuentro que solamente estamos fabricando nuestras propias vidas, llevando nuestras vidas como parecemos tenerlas que llevar, basadas en necesidades que se vuelven específicas y donde al ver tantas, resulta que nosotros tenemos que solucionarlas por nosotros mismos, utilizando nuestro ingenio. Eso es lo que vemos en nuestro sistema de vida, en nuestra forma de pensamiento. Así que lo que terminamos viviendo es lo que realmente hemos hecho de nosotros mismos. Y con eso imposibilitamos nuestro acceso al conocimiento. Nos convertimos en seres inestables, no hacemos sino que ver necesidades que una vez que las hemos solucionado, salen otras o las mismas vuelven otra vez a repetirse. Y cuando escuchamos eso de lo espiritual, nos preguntamos, ¿qué es lo que soy? Porque resulta que nos es imposible percibirnos a nosotros mismos tal como nos dicen que somos, como seres espirituales e infinitos. Por algo muy sencillo, no tenemos una imagen de esto que es lo espiritual. Y el problema de la percepción es que está sujeta a interpretaciones. Por lo tanto, está ante la posibilidad de que nos podemos equivocar. Esto nos lleva a una situación algo compleja. Por un lado, no queremos estar separados de esa fuente que se nos dice es precisamente nuestra fuente de vida, a lo que estamos conectados. Pero a la vez sí queremos estarlo, porque nos hemos acostumbrado a andar por nosotros mismos y a tomar nuestras propias decisiones. Casi que, en conclusión, se puede decir que la percepción evita que nos identifiquemos con Dios y que nos identifiquemos con que nosotros mismos somos un milagro. Ahí es donde nos regaló nuestro encuentro anterior esa fabulosa frase de la creación en realidad es tu fuente, pero además es tu función. La percepción no va a dejar de comprender sin fondos de más, menos, lo que parece bien, lo que parece regular, lo que parece realmente bueno. Pero entramos a un punto fabuloso después de hacer todo ese estudio de la percepción y es donde comenzamos con el tema de los juicios. Nos dice el curso que sin juicios sería imposible percibir. Por lo tanto, esto permitiría que la puerta al conocimiento se abra para nosotros. Así que para poder acceder al conocimiento, solo necesitamos conocernos a nosotros mismos como realmente somos. Y ahí viene la pregunta, ¿pero cómo si a través de la percepción no puedo? Recuerda lo aprendido. Se necesita corregir la percepción para poderlo lograr. Finalizamos nuestra conexión anterior pensando en que necesitamos conocernos entonces en la luz, que nosotros mismos somos un milagro y que aunque no nos podemos percibir como realmente somos, sí podemos acercarnos a una comunión con Dios que nos lleve a darnos cuenta con total certeza quiénes somos realmente. Y esa es la gran buena nueva de un curso de milagros. Ok, hoy nuestro encuentro es capítulo 3, la percepción inocente. Subtítulo número 6, los juicios y el problema de la autoridad. Sí, efectivamente, ese tema que quedó en el tintero en nuestro encuentro anterior acerca de los juicios es el tema que vamos a estudiar más profundamente hoy,
ligándolo al problema de la autoridad. Autoridad, ese dominio, ese poder que buscamos ejercer sobre los demás. Vamos a ver cómo se desarrolla. Subtítulo 6, párrafo 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Ya habíamos comenzado a hablar un poco del juicio final. Básicamente llegamos a la conclusión de que el juicio final no es algo para el futuro, es algo para aplicar ahora y que se aplica a la percepción. Así que una frase de Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados, no es una amenaza de Dios contra ti. Simplemente es una alerta. Si juzgas la realidad de otros, vas a terminar juzgando la tuya propia. Acuérdate que en uno de nuestros encuentros estuvimos viendo que cuando lanzas algo, normalmente se te va a devolver, que cuando intentas hacer daño, vas a sentir miedo porque inmediatamente prevés la represalia y resultas tú también encontrándote dentro del miedo y dentro del daño a ti mismo. Así que solo te puedes lastimar tú. Párrafo número 2. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Estuvimos haciendo énfasis en ello. La percepción necesita evaluación para poder definir. Es decir, necesitamos estar juzgando dentro del sistema de percepción. Ok, así que no nos olvidemos que conocer es diferente de juzgar, pero cuando juzgamos, perdemos nuestra paz. Mira lo que acabamos de ver. Si juzgo la realidad de otro, juzgo exactamente la mía también. Y juzgar implica una evaluación. Ese es el requisito previo. Continúa la lectura. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Así que la evaluación es el fundamento de juzgar. La cuestión es que estamos siempre juzgando si es positivo o negativo, si me gusta, si no me gusta, si me satisface, si no, si me da placer o si no, si es bueno o si no, si se viste como debería o no lo hace. Estamos siempre en ese tipo de situaciones. ¿Qué implica eso? Que de alguna forma estoy rechazando. Siempre que juzgo, rechazo. Y eso es lo importante que necesitamos comprender, por lo menos en esta diapositiva. Siempre estoy rechazando a los demás, a algo o a alguien debido a la percepción y debido a la evaluación que hago de ello. ¿Y dónde queda esa idea de rechazo? En mi mente, a través de creencias que se van viendo reforzadas. Y entonces pienso que esto es lo bueno y que esto es lo malo y ya estoy juzgando la realidad del otro. Continúa la lectura. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del juicio de que se trate, ya que juzgar implica
que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Me encuentro ante esta dificultad, la situación de juzgar que se me devuelve a mí mismo. Ok, todo va quedando entonces guardado en mi mente y es en mi mente donde no tengo paz. Tu juicio debes comprender que siempre va a tener efectos. Todo juicio que lances contra los demás tendrá efectos sobre ti. No importa si esos juicios son verdaderos incluso. No importa si son falsos, que es lo que normalmente ocurre con la percepción debido a que es una percepción errada. Siempre tendrá efectos sobre ti. El inconveniente que nos encontramos es que vemos que nuestra realidad debe ser juzgada. Y ahí es donde viene la paradoja. Parece que para moverme dentro de este mundo yo tengo que estar juzgando continuamente. Y ahora viene el curso de milagros y me dice, necesitas dejar de juzgar. ¿Pero cómo? De eso se trata nuestro aprendizaje. Vámonos al párrafo número 3. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Eso es lo que te está diciendo, que la ausencia de juicios produce paz. Sigue. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. ¿Cómo puedo llegar a ese punto de no juzgar? De una forma lógica. Si te identificas a ti mismo como un ser infinito, a ti misma y a los demás también, entonces vas a empezar a reconocerte y reconocer a los demás en su verdadera luz. Nuestra anterior conexión, necesitas conocerte en tu luz y por lo tanto juzgar. ¿Cómo voy a juzgar a un ser infinito? No tiene ningún sentido. Continúa. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Así que, suspender los juicios permite que el conocimiento reemplace a la percepción. Ojo, sí, no hemos salido del problema, pero ¿cómo? Si aquí yo lo único que hago es juzgar y lo que aprendí es que aquí solamente se puede mover uno juzgando. Acuérdate, es un curso, así que no te preocupes. Por ahora se te están dando las claves. Necesitas identificarte a ti mismo y a los demás como son para que al reconocerlos comiences a darte cuenta que juzgar no tiene sentido y vayas abriéndote a la posibilidad de no seguir emitiendo juicios contra los demás que al final se te van a devolver, por lo tanto no te harán feliz. Así que ese es el camino al conocimiento. Dejar de juzgar. Vámonos al párrafo 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Mi problema con los juicios es que lo juzgado me genera miedo. Lo que yo he juzgado me genera miedo porque no lo puedo controlar. Y en este mundo parece que tengo que ejercer control. Acuérdate, el problema de la autoridad. Yo necesito tener autoridad sobre todo, absolutamente, para ser feliz, porque este mundo requiere ser controlado. La cuestión es que me da miedo precisamente porque no lo puedo controlar. Y me da miedo porque parece perseguirme de alguna forma. Y entonces sigue diciendo, nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es.
Así que ahí en mi mente está lo que no he juzgado, generando este miedo por la falta de control y porque siento que me puede estar persiguiendo de alguna manera. Todo eso, ¿dónde está? Normalmente está en mi inconsciente. Todos los juicios que he ido lanzando a través de mi vida se fueron encapsulando allí en creencias que ahora parece que no soy consciente de ellas. Y es esto lo que hace que me parezca peligroso el mundo, que tenga miedo de absolutamente todas las cosas. ¿Te acuerdas que lo vimos? Tienes miedo de ti, tienes miedo de los demás, tienes miedo de Dios, tienes miedo de lo espiritual cuando es lo que eres. Te parece peligroso todo aquello que no puedes controlar. Párrafo número 5. Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. Así que, ¿te sientes cansado de alguna manera, en algún nivel? ¿Te ríes de alguien de alguna manera, en alguna situación? ¿Te ríes de ti mismo? Mira lo que decía entonces, todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. Tus juicios te agotan. Mira que se parece mucho a uno de nuestros encuentros. En realidad tú no tienes miedo, tú te aterrorizas a ti mismo. En realidad tú no tendrías por qué sentir cansancio, pero te agotas a través de tus juicios. Nuestra lectura. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. ¿Cuál es mi problema por el cual sigo juzgando? Me aferro a los juicios porque yo quiero dominar la realidad que percibo. Sigue. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Más inconvenientes con esta forma de pensar. Te dan miedo. Te dan miedo por las represalias. Así como juzgas a otros, te sentirás juzgado o juzgada en algún momento. Así como juzgas a los demás, debes pensar que alguien te está juzgando por cualquier cosa a ti. Y resulta que te das cuenta de que no son suficientes para defender tu autoridad. No son suficientes los juicios para ejercer el dominio y la autoridad que me gustaría ejercer sobre los demás e incluso, por lo menos, sobre mí mismo, sobre mi propia vida. Párrafo 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. Vámonos a ir buscando la solución a ese predicamento al que hemos llegado ahora. Dios y tú, el ser infinito y fuente de un ser infinito, solamente podrían reflejar misericordia. Juicios, juicios que condenan, por ninguna parte podrían estar. Y sigue diciendo, la justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Así que, ¿qué necesitas en tu vida? Necesitas justicia. Necesitas ser justo con los demás. Porque puedes ser injusto y eso no tiene nada que ver con un ser infinito y misericordioso que se está reconociendo a sí mismo y a su fuente. ¿Lo vamos comprendiendo? Continúa. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita.
Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es que yo intento controlar el mundo. Intento generar control sobre los demás, sobre mi vida, sobre mí mismo, pero desde una perspectiva errada. Ahora, me dice, esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad. Me convierto en alguien con miedo, en alguien que tiene miedo a las represalias, etcétera. Una posición insostenible. Y sigo intentando controlar el problema de la autoridad. ¿Y en dónde está basado todo eso? En el único pensamiento inconcebible en que puedo estar separado de mi fuente. ¿Pero por qué me está diciendo esto? Por lo siguiente. Llegamos a este punto ahora en esta lectura para entender que la injusticia que tus juicios acarrean se vuelve en contra tuya, se vuelve en nuestra contra, generando lo que llamamos enfermedades. Estamos hablando de un curso de milagros. Seguramente has pensado que uno de los milagros que quieres es un milagro de salud. Ok, estamos comenzando a comprender de dónde surgen las enfermedades de mi propia mente, de los juicios que tengo ahí metidos de toda una vida, condenando a los demás y a mí mismo. Es necesario que se comprenda esta parte. Todos tus juicios generan efectos y al generar efectos se van a volver en tu contra y van a generar enfermedades y síntomas. Vamos a nuestro siguiente párrafo para desarrollar un poco mejor esto. Dios ofrece únicamente misericordia. Perdón, estamos hablando acerca de el tema de el párrafo número 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Así que tú te vas a encontrar en este momento con una situación. Tienes a Dios por un lado y al ego por el otro, pero estás pensando desde una mente dividida y en idea de separación. Así que, ¿cuál es la situación aquí? He intentado ejercer mi propia autoridad, he intentado controlar y no he podido. Sin embargo, necesitas autoridad. Eso es lo que requieres. Tienes que escoger desde qué punto de vista vas a empezar a ejercer tu autoridad, ya que como lo has hecho hasta el momento, no has podido. Porque sí, este mundo necesita un tipo de control, un tipo de autoridad, pero la tuya no ha servido hasta ahora. ¿Cuál es el inconveniente? Que una mente dividida termina siempre tomando como decisión el sistema de pensamiento del ego y sigue intentando controlar por sí misma lo que no es posible controlar, sino que genera efectos negativos que fue los que estuvimos viendo ahora. Seguimos en la lectura. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Esta situación, esto de decidir hacia el sistema de pensamiento del ego me lleva nuevamente a un círculo. Sigo trabajando con los juicios que me siguen haciendo sentir miedo. Entonces me encuentro ahora ante las posibles consecuencias y las consecuencias son las enfermedades y sus síntomas.
Pero ¿cómo he llegado hasta este punto? Es lo que la lectura en este instante me está intentando enseñar. Muy bien, sigues viendo a Dios y al ego como tus fuentes de autoridad. La cuestión es que necesitas entender que la autoridad está relacionada con la autoría. Es decir, tienes que decidir definitivamente es por uno de los dos. No puedes intentar ejercer una autonomía de autoridad. No puedes intentar controlar el mundo por ti mismo porque no estás nunca separado de un sistema de pensamiento. O estás con Dios o estás con el ego. Así que aquí tienes que empezar a cuestionarte algo importante. ¿De dónde provengo? La pregunta que vimos en nuestro encuentro anterior, ¿qué soy? ¿Del ego o de Dios? Y me veo ante esta situación. Volvamos a leer este pedacito. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Claro, te ves a ti mismo como tu propio autor. Intentas generar autoridad, intentas controlar. Te has definido como un cuerpo, ¿te acuerdas? Muy bien. Pero resulta que ves a los demás también como sus propios autores. En un mundo de escasez, ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy peleándome con todos porque veo que todos somos usurpadores del poder de Dios. Estamos hablando de la parte metafísica de un curso de milagros. Así es como me veo. He robado el poder y no quiero saber nada de la fuente. Ahora me toca a mí mismo ejercer mi propio poder para solucionar mis problemas. Pero espérate, los demás tienen problemas similares y los recursos en este mundo son escasos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Empezar a competir e intentar controlar a los demás para yo poder solucionar lo mío. ¿Y a mí qué me importa si los demás lo solucionan? Egoísmo. ¿Y qué es el resultado? Simplemente, pues que me estoy viendo en conflicto con otros y con Dios. Sigue diciendo la lectura. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor verdadero. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. Mira hacia dónde vamos a terminar llegando. No tienes certeza de quién es tu autor cuando sigues escogiendo el sistema de pensamiento del ego porque él te lleva a que creas que tú estás solo en este mundo teniendo que buscar controlar a los demás. Nuestra lectura. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. ¡Qué tremenda cosa! No tengo certeza de quién es mi autor, así que lo que pasa es que creo que mi creación en últimas fue anónima. En últimas, tengo que haber aparecido aquí, como que sí, y la vida no es sino un soplo y entonces tengo que buscar la forma de vivir aquí lo más feliz que pueda, pero caray, la felicidad no se puede encontrar y entonces vivir es una cosa de una lucha constante y eso me lleva a más ideas de infelicidad. ¿Te acuerdas de la confusión? Así que, ¿cuál es la conclusión? En últimas, pues sí, yo me tengo que haber creado a mí mismo. Yo tengo que crearme a mí mismo. Yo tengo que definitivamente seguir controlando mi realidad, intentando hacerlo, para ver si de alguna manera araño, ya que no se puede ser feliz, por lo menos algunos momentos de satisfacción de esta vida. Así que estoy ahora ante una incertidumbre todavía más profunda. Puedo llegarme a preguntar si existo. ¿Esto es vivir? Esta es una pregunta bastante profunda que se han hecho grandes filósofos y pensadores a través de la historia. René Descartes llegó a respondérsela de la siguiente manera. La incertidumbre de existir. Si pienso, existo. Pienso, luego existo.
Eso demostraría mi existencia dentro de mi mente. Pero ¿es esto vida? Esta situación de estar en conflicto con todos, con una fuente. Ah, no, ¿verdad que no hay fuente? ¿Verdad que yo me creé a mí mismo? ¿Es esto vida? Nacer, reproducirse, envejecer, enfermarse de cosas horribles y morir. Continúa nuestra lectura. Párrafo 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Vienen las buenas noticias. Primero, si dejas de juzgar, abandonas la idea de el rechazo. Si abandonas esa idea de estar rechazando y juzgando a los demás y controlando tu mundo, entras en un estado de conciencia que tú no puedes ser rechazado. ¿Cómo podría rechazarte tu fuente? Si tu fuente lo que es amor puro, ¿qué quieres acogerte? ¿Lo vamos comprendiendo? Sigue diciendo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Perdiste tu poder. Solamente no sabes dónde está, pero no se te ha quitado. Puedes volver a él nuevamente. Y esta frase, es posible no juzgar y saber que la verdad está ahí. Claro, porque es un estado de conciencia. Si dejo de juzgar, si retomo mi verdadero poder, que es el que se me otorga y que encuentro nuevamente cuando me encuentro conmigo mismo en el mí mismo real, inmediatamente puedo comenzar a sentir que la verdad está ahí. Puede que mis ojos, mi percepción no la noten, pero ya se va convirtiendo en certeza en mí por todo lo que comienzo a vivir diferente de como estaba antes. ¿Se entiende? Sigue diciendo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Puedes rechazar tu herencia, pero claro que sí. ¿Acaso no lo has hecho hasta ahora igual que yo? El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Resuelve tu autoría. Tu autoría no es del ego. Tu autoría no es tuya. Tú no te creaste a ti mismo, no te olvides de eso. Necesitas volver a tu autor. Necesitas reconocer quién te creó. Necesitas reconocer que eres una criatura infinita, increíblemente poderosa, amada y amada, pero una criatura de Dios. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Si niegas tu autoría, niegas tu paz y te ves fragmentado. Me dice aquí, es el problema de la autoridad. Claro, si yo sigo intentando ejercer control, si yo sigo intentando mantener autoridad sobre algo que no se puede controlar, porque no es otra cosa que el resultado de mis propios pensamientos de rechazo que se me presentan una y otra vez y parecen incluso aparecer en mis propios sueños una y otra vez. No estoy haciendo absolutamente nada. Ojo, resuelve tu problema de autoría y acércate a tu autor. Eso es lo que requieres hacer. Párrafo 11. No hay nadie que de una u otra manera no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre o de lo contrario el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. Así que
¿Y qué pasa con tu libre albedrío? ¿Qué hay de él? ¿Qué hay de tu posibilidad, de tu prerrogativa de poder escoger entre ser feliz y no serlo, escoger lo bueno y lo malo? ¿Cómo vas con tu libre albedrío? Si te sientes aprisionado, entonces debe ser que crees que tu voluntad es prisionera. Ah, no, no puedo ser feliz por culpa de ella. O no puedo ser feliz por culpa de él. ¿O cómo voy a poder ser feliz con estos políticos que tenemos? ¿O cómo voy a poder ser feliz con el sistema monetario en el que nos encontramos? ¿O cómo voy a poder ser feliz con la polución? ¿O cómo voy a poder ser feliz con esta enfermedad? No puedo ejercer mi libre albedrío. Mi voluntad está prisionera. Sería evidente entonces que tu libre albedrío no te está llevando a ser feliz. Por lo tanto, ¿tienes libre albedrío? Mientras mantengas los juicios, va a ser que no. Ya vamos a ver por qué. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Mientras generes juicios, no tienes libre albedrío, porque con tus juicios siempre tendrás deseos debido a la carencia. Deseo ese iPhone, deseo ese automóvil, deseo a esa mujer, deseo a ese hombre, deseo tener salud, deseo, pero todo está porque precisamente está basado en que no tengo. Así que me doy cuenta de algo. La voluntad, mi poder de voluntad parece no ser suficiente. Qué desastroso. Qué triste. Con razón me llego a preguntar si esto es la existencia. Continúo. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Ojo, quiero retomar nuevamente las frases de la 3 en adelante. El libre albedrío, porque parece que me la salté, el libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Si tu libre albedrío no te está llevando a ser feliz, no estás ejerciendo tu libre albedrío. Porque tu libre albedrío solamente podría conducirte a la libertad. Los juicios, si lo había leído, ahorita lo estoy notando, siempre aprisionan ya que fragmentan la realidad. Ahí es donde aparecieron los deseos, la carencia y donde te das cuenta que la voluntad no es suficiente. Muy bien, si lo que quieres es ser feliz, entonces no estás ejerciendo el libre albedrío ante el panorama de la parte superior. Y debes llegar a comprender, por lo tanto, que dentro de ese panorama tu voluntad no es suficiente. Sin embargo, el curso de milagros te va a decir que tu voluntad es lo que debes poner en práctica. Una voluntad que disponga, no una voluntad que desea. No algo basado en la carencia, no, algo basado en el conocimiento y reconocimiento de quién soy, de la fuente de la cual provengo, de mi verdadera autoridad. ¿Lo comprendemos? Así que nos regala esta otra frase de la Biblia. Busca primero el reino de los cielos. Y nos decía, cuando reconozcas lo que esta frase realmente quiere decir, vas a entender que simplemente significa sé lo que soy y acepto mi herencia. Si reconozco quién soy verdaderamente y me conecto con mi fuente y decido ejercer mi libre albedrío tal como es, que es en la búsqueda de la felicidad que no encontré con el ego, por lo tanto ahora ya no voy a seguir con el ego, me voy hacia mi fuente verdadera, hacia Dios, hacia la misericordia, hacia soltar todos los juicios, entonces comprenderé cada vez mejor quién soy y simplemente aceptaré mi herencia. Ya no deseo, ahora simplemente dispongo. Todo esto lo iremos comprendiendo mejor en la medida que vayamos avanzando en el curso.
No te preocupes, apenas vamos por el capítulo 3. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos encontraremos en nuestra próxima conexión para hablar acerca del subtítulo número 7 del capítulo 3. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Gracias y bendiciones.